Rubén Ruiz es de APJ Gas. ¿Cómo estás, Rubén? ¡Feliz día! Se dice feliz día. Bueno, muchas gracias. Gracias por permitir comunicarnos con ustedes. No, gracias a vos. Bueno, Día de Trabajador Trabajadora de la Industria del Gas Natural y hay un montón de reclamos. ¿Cuál es la situación de la industria del gas? Háblanos un poco de la industria del gas, que parece que hace como algo que no se puede palpar y como algo intangible, ¿no? Sí, pero efectivamente Gas Natural tienen más de 1.600 localidades en este país, que no parezca. 1.600. Más o menos. Sí. Se van incorporando en algunas provincias que no había ahora ahí. Parece un fenómeno urbano, pero no es un fenómeno urbano. De hecho, parte de la Patagonia, su desarrollo es concomitante con los gasoductos. En 1947 se hizo el gasoducto más largo del mundo, entre Lavallol y Pico-Truncado. ¿Y del mundo? Del mundo. Duró poquitos meses, porque después, me acuerdo que los rusos hicieron uno más grande, pero no importa ser el más largo, era uno de los más largos del mundo. Durante unos días fue el más largo del mundo. Y eso no es un dato menor, porque era 1947. Claro. Y dejamos de depender 2 años antes, por eso el 5 de marzo es el Día del Trabajador y la Trabajadora de Gas, porque se nacionalizó vía decreto el uso del recurso. Hasta ese momento los ingleses eran los que dominaban. De hecho, la Primitiva de Gas, que era la empresa inglesa privada que daba el servicio de gas natural en la ciudad de Buenos Aires y algunas otras, tenía vencida la concesión desde 1940 y nadie decía nada. Así que, igual esta es una historia que arranca en 1824, donde la plaza principal de la ciudad fue iluminada con gas de hidrógeno. Y unos 30 años, 20 y pico de años después, en 1853, ahí empezó el uso regular del gas natural en la ciudad de Buenos Aires y curiosamente había en Paraná, en Tucumán, en Rosario, pequeñas redes que también se estaban desarrollando y que eran privadas, ¿no? En 1856-57 se produjo la primera huelga de los trabajadores del gas de ese momento, porque empezaron a colocarse los medidores, porque como creció la industria, al principio lo tenían los ricos del centro de la ciudad, pero después se fue ampliando. Por lo tanto, a los trabajadores le pedían que trabajaran más horas para poner medidores y no pagarle horas extras. Ese fue el primer conflicto a mediados del siglo XIX. Bueno, después la historia es más conocida porque creo que si alguno de ustedes ha nacido en alguna ciudad mayor de 30.000 habitantes en nuestro país, habrá visto llegar el gas natural, habrá visto llegar la derivación hasta la esquina de su casa, habrá visto cómo un gasista o un matriculado hizo la instalación interna en su propia casa. Esas son experiencias que ahora se viven menos porque hay menos plata, pero que en un momento determinado en la Argentina, en varias décadas, 40, 50, 60, 70, fue muy importante y se vivió en muchísimas provincias, no solo en Capital y Gran Buenos Aires. Contanos, Rubén. Disculpen la cháchara de la historia. No, pero justamente era lo que quería que sigas haciendo. Algunas particularidades de la industria, de sus trabajadores, que quizás no se conoce tanto, no se visibiliza tanto. Simplemente es tenés o no tenés gas, en líneas generales. Claro. Y hay un montón de cosas que suceden que uno, en líneas generales, no conoce. Me reinteresó todo este recorrido que hiciste, además. Y además me acordé también de situaciones así. ¿Tienen gas, no tienen gas, va a llegar? Es muy... Es una cosa particular porque es bastante diferente al agua y la luz, que también son muy importantes para la calidad de vida de cualquier ser humano. Porque la incursión del gas natural en cualquier casa
cambia absolutamente la calidad de vida. En cosas muy pequeñas, el café con leche de la mañana, el agua caliente en el calefón o en el termo, la estufa en invierno, y así, no mucho más, pero así de seguido. Entonces, son cosas imperceptibles que afortunadamente a partir del año 45, 46, 47, fue parte de la identidad nacional. Es uno de los pocos países del mundo donde más del 50% de la gente tiene gas natural. ¿En la actualidad? No es tan común en el mundo. ¿En la actualidad? En la actualidad. ¡Wow! ¿Sí? Vos sabés, Rubén, perdón. Son pocas. De hecho, sí. Rusia, por ejemplo, es un gran productor, pero es un país enorme que tiene un montón de ciudades y pueblos que no tienen gas natural. En Estados Unidos está mucho más difundido. Curiosamente, el segundo país de Sudamérica que tiene mayor volumen de usuarios es Colombia. Colombia. Y después, prácticamente... ¿De gas? Sí, Colombia porque tiene producción de gas y petróleo, la producción importante. Pero la gente no usa agua caliente en Colombia, en líneas generales. No, lo digo en serio. ¿Sí? En serio te digo. No es solo por el agua caliente. Por ejemplo, Bogotá es una ciudad muy fría y viven 8 millones de personas. Claro. El Caribe colombiano no. Claro. Pero la sierra colombiana es Sí. Fría, y además los gasoductos pasan por ahí. Después, en general, en América Latina, bueno, México es otro lugar particular que tiene una gran producción de gas y petróleo, pero tiene muy poca red. No sé si ustedes recuerdan el accidente de Guadalajara hace como 20, 25 años, que dejó miles de muertos porque explotó toda la red en la ciudad. Pero después, si uno va viaja por Sudamérica, Río de Janeiro, Montevideo tiene Pocitos y algún barrio más. Lima tiene Miraflores y algún barrio más. Pero que es muy trabajoso hacer la red. Un poco más extendida. ¿Para que la gente tenga o es una cuestión económica que prefieren venderlo? No, primero hay una cuestión de temperatura, digamos, ¿no? Hay países que necesitan menos. Ajá. Pero a esta altura, el gas natural se usa más en las industrias y en la generación eléctrica que en el consumo doméstico. Entonces ya no es solo un problema de calor. Por ejemplo, una fábrica que funciona a gas tiene muchísimos menos costos que si fuera a electricidad o que si tuviera que usar fuel oil u otro combustible. De hecho, hace unos 25 30 años las generadoras eléctricas pasaron a ser duales y casi todas ahora funcionan a gas porque evitan el fuel oil, por ejemplo. Entonces, eso debería abaratar inclusive el costo de la electricidad, cosa que no ocurre. Claro. Claro. Rubén, vos sabés que soy de la década del 60 y recuerdo la sigla, claro, por eso comparto etariamente este recuerdo de gas del Estado, ¿no? Como un sello, como podría ser YPF o cualquiera, que todavía, bueno, 5 años después de la fusiladora, eso seguía teniendo una presencia que ni las dictaduras, hasta muy tardíamente, ya en los 70, empezó a modificarse, ¿no? Pero digo, además era baratísimo, no incidía en el puesto de un hogar laburante. La factura del gas, recuerdo que era uno de los servicios, bueno, sí, tomá estas monedas, anda a pagar el gas, cuando era gas del Estado, y ya te digo, entrado en los 60, es ese recuerdo, y en relación a cómo fue el proceso para que deje de ser un bien esencial, en tanto mejora la calidad de vida, en tanto que los sectores más humildes pagan ostensiblemente más caro porque el gas envasado es carísimo y la leña en el interior es carísima. ¿Cómo llegamos a ese proceso, si querés hacer un trazado ahí, y cómo salimos de ese proceso, o cómo saldríamos? Bueno, llegamos como en la inmensa cantidad de cosas que pasan en este país, nos derrotan. No hay otra explicación tan complicada. Es decir, cada derrota popular implica, bueno, lo estamos viendo en Telam de ayer, ¿no? Digamos, para ellos es un gasto tener una agencia nacional de noticias, que te permite saber qué pasa online en un pueblito o en una gran ciudad.
con algún criterio informativo. Con el servicio público pasa lo mismo. Cuando la gente tiene calidad de vida, cuando un pueblo vive un poco más feliz, los poderosos están un poco más tristes. Esta es solo mi opinión personal. Y esto ha ocurrido con gas del Estado. Por ejemplo, ha sido muy trabajoso llegar a todos los lugares donde había llegado gas del Estado. Y eso no es culpa solo de, entre comillas, la derecha o los gobernantes. Hay intereses cruzados para que esto no ocurra. Cuando llega, la gente lo banca porque vive mejor. Pero, por ejemplo, hoy una instalación interna, es decir, desde el frente municipal de tu casa para adentro, está entre 600.000 pesos y 1.000.000 de pesos. Estos cañitos para poner en la cocina, en la estufa, en el calefón o termotanque. Entonces, decime cómo hace una familia trabajadora que quiere, que banca, y que le va a convenir, y que le va a convenir económicamente, claro. ¿Cómo hace para llegar a esa cifra? Entonces, ahí tiene que haber una política, que es lo que había en la época del Estado. Inclusive, las dictaduras militares vivieron de las empresas del Estado. Es decir, han privatizado muchas, pero lo que más hicieron fue degradar a las empresas del Estado para llegar a un momento en donde la gente dijera, bueno, si la privatizan o no me da lo mismo. Y las consecuencias después son tremendas. Dos hechos contradictorios, si ustedes quieren. A mitad de la década del 60 se produjo la conversión de los caños de gas en la ciudad de Buenos Aires, que eran de acero o de metal, ¿no? Inclusive sobrevivieron hasta 1990 y pico caños de cerámica de la época de 1824 que yo les contaba. Los compañeros que tuvieron que remover todo eso se llevaron algunos a su casa pedazos de azulejitos de 250 años, que eran parte de la cerámica del caño. Y lo tienen como una cosa orgullosa en su propia casa porque es parte de la historia. Claro, sí. Un cuadrito. Bueno, a mediados de la década del 60 se produjo la conversión de los caños de metal, para decirlo de alguna manera, a caños de PVC. Primero a un plástico que no era el PVC, que fracasó porque se lo comían las ratas. Mira. Después tuvieron que descubrir un producto para poner en el PVC antirrata, para decirlo de alguna manera. Claro. Que era peligroso, vos ahí me hiciste acordar a informaciones de pibe, que por ahí provocaban fugas, ¿no? De verlo en Telenoche, por ahí. Claro, mirá lo que me hiciste acordar. Bueno. Yo por eso digo que el gas natural es más parte de nuestra historia de la que nosotros mismos pensamos. Cuando uno empieza a recordar el tanque de General Paz y Constituyentes, no sé si lo ubican. Sí, quedó colgado Sandrini ahí en donde los duendes no cazan perdices. Bueno, es un ícono de la ciudad que no funciona como tal, digamos, es un monumento, digamos, a esta altura, y que funcionó solo 3 años. Era ese tanque que ustedes ven estaba lleno de gas con un pistón arriba. El pistón iba para abajo, lo empujaban para abajo, eso empujaba el gas por las redes y llegaban a los gasómetros otros que había. Por ejemplo, atrás de la cancha de Huracán había 2, atrás de la cancha de San Lorenzo había 1, y así. Hay fotos de todo eso, ¿eh? Cuando se construyó la cancha de Huracán, la primera foto de la construcción tiene a los 2 gasoductos atrás en el Corte y Luna. Bueno, desde esos tanques se empujaba el gas hacia las redes y el gas llegaba a las casas. Esa tecnología duró muy poquito porque los alemanes inventaron algo mucho mejor y los gasómetros dejaron de funcionar. Pero eso es parte de... El que tiene 60 años jugó alrededor de las calles de esos gasómetros también.
Claro. De hecho, Presidente General Paz no estaba el puente, era solo la rotonda y el tanque. Y los pabellones de la época del peronismo. Oh. Para que no se nos pase el tiempo y no dejar de mencionar cuáles son los reclamos o la situación actual de los trabajadores y la industria en este contexto, ¿qué nos puedes decir, Rubén? Nosotros más que nada, más que reclamos, tenemos objetivos. Me gusta. Hace muchos años que estamos peleando contra la inflación y en eso somos inflexibles. O empatamos la inflación o empatamos la inflación. Todavía no nos da para ganarle. Hasta ahora lo hemos cumplido. Pero además queremos otras cosas, porque esta es una industria de técnicos. Y los técnicos en Argentina están escaseando. Sí. ¿No? Más allá de que hubo desarrollo de la escuela técnica en los últimos 20 años, hay poca práctica. En la época del Estado, los mejores promedios de los pibes de sexto año del industrial entraban y hacían sus primeras armas en la industria del gas, y muchos de ellos quedaban como trabajadores efectivos. Pero ibas aprendiendo en el camino, porque esta es una industria que todos los días le pasa algo nuevo que no está en los manuales ni en las normas. Un moco te puede hacer un desastre. Sí, claro. Y eso es algo que, bueno, no hay por qué conocerlo, pero existe. Entonces, nosotros tenemos ese objetivo del reconocimiento de la capacidad individual y la sabiduría colectiva. Cuando se arma la podrida, cuando hay fugas grandes, cuando hay accidentes, todos se acuerdan de los trabajadores de la industria del gas. Después no. Yo tuve una experiencia, por ejemplo. Yo reportía las boletas de gas. No sé si ustedes se acuerdan que la boleta te llegaba a tu casa no por OCA. Sí, no, claro. Sino por hombres y mujeres que transpirábamos un poquito, caminábamos y te llevábamos la factura. Yo recuerdo que antes de la privatización había gente que decía, nos decía en la cara, ¿por qué no dejan que lo repartan los jubilados? Yo le decía, mirá, es difícil caminar 10, 12, 15, 20 kilómetros por día. Pero bueno, esa también es la derrota cultural. O sea, se utilizan diversos argumentos para decir esto no sirve y lo otro sí, y cuando se ponen en práctica las cosas que vos decís que sirven, después te matan en tu economía familiar. Bueno, yo creo que son cosas que tenemos que discutir. Esos son objetivos nuestros: esclarecer, decir con total claridad, el gas natural es el combustible menos contaminante que existe y es el combustible de transición para la energía alternativa que inevitablemente va a venir, porque el gas es no renovable. Y además ahora estamos haciendo una cantidad de experimentos con el fracking que nos da un montón de gas, pero yo diría que hay que tener bastante cuidado con el daño que le estamos haciendo a la casa común. Y lo digo como trabajador de gas, ¿no? Claro. Bueno, Rubén, la verdad ha sido un gustazo, se nos va el tiempo, me encantó la historización que hiciste, me quedaron algunas preguntas pendientes, será para la próxima cuando tengas vos también ratito y tiempo. Feliz día para todos los trabajadores y las trabajadoras, que imagino que también debe haber trabajadoras mujeres, ¿no?, en la industria del gas. Por supuesto, en las sucursales son mayoría. Bien ahí, bien. Bueno, y en los puestos técnicos y profesionales empiezan a tener un peso cada vez mayor. Hay que ver técnicas y ingenieras en las plantas del desierto de La Pampa o de Neuquén. Y eso está pasando, hay más mujeres técnicas. Qué bueno, me alegra un montón. Poquitas, pero empieza a haber. Bien, hay que incentivarlas para que haya más, ¿no? Hay que generar también las condiciones. No creo que sea con Milei, pero por ahí Milei nos ayuda para... Bueno. Rubén, gracias por el rato como siempre y feliz día para todos y para todas.
Muchas gracias, disculpen si fui demasiado largo. No, nos gustó, a mí me gustó la historización que hiciste, Me hiciste Rubén. viajar. Sí, estuvo bien. Bueno, gracias. Un abrazo Rubén. para ustedes y gracias por esta oportunidad. No, por favor. Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines.